Cargo del doctor Gilberto de Jesús López Cártens, con una plática titulada Impacto de la mecatrónica en la agricultura de cuarta generación. El doctor Gilberto es profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, ubicada en Texcoco, en el Estado de México. Sus líneas de investigación se enfocan en aplicaciones de la agricultura de precisión, en sistemas autónomos de navegación para la agricultura y sistemas mecatrónicos en la agricultura. Le damos un aplauso al doctor. Bienvenido. Buenos días, jóvenes. Pues nos hicieron una atenta invitación para venirle a platicar un poco sobre lo que es la aplicación de la mecatrónica en un ambiente pues a veces un poquito diferente al que generalmente se aborda en carreras de mecatrónica y automatización, pero que son de vital importancia para nuestro país en particular y a nivel mundial. Si hacemos un análisis, vamos a ver que para el 2050 tenemos que alimentar a 9 millones de personas. 9 millones de personas que no sabemos con qué le vamos a dar comida. Así de sencillo está el problema. Entonces, ¿qué sucede? Que para alimentar esas 9 millones de personas hay que considerar lo siguiente. Tenemos un aumento de la urbanización, que quiere decir que la gente del campo se está yendo a la ciudad. Ya no tenemos gente para trabajar en el campo. Por otro lado, vamos a tener menos agua. Yo creo que ya todos lo estamos sufriendo, los cambios climáticos y bueno, determinadas restricciones de tipo ambiental que deben de considerarse en las nuevas tecnologías de producción. ¿Eso a qué nos lleva? A hacer un análisis de las tecnologías que tenemos. Si vemos la más antigua, pues es la número 1, es decir, es la que siempre se ha practicado, donde más que producir, se trata de obtener alimentos necesarios para subsistir, pero con esa no vamos a subsistir nosotros. Entonces, en los últimos años se ha estado desarrollando lo que se llama agricultura de precisión o por algunos autores se llama agricultura de sitio específico. Este tipo de agricultura tiene determinadas características que la hacen diferente a todas las demás que tenemos en esa lista. Es decir, es un tipo de agricultura que va a romper con determinados paradigmas como son el uso constante de la maquinaria que todos hemos visto en el campo, roturando suelo. Lo que es la aplicación excesiva de fumigación de productos químicos, que de ese total que se aplica, solo 0.01% es efectivo. Lo demás se queda en el campo, se volatiliza o nos toca un poquito a nosotros. Y finalmente, todos hemos visto tractores en el campo laborando. Esos tractores, ¿qué es lo único que están haciendo? Compactando el suelo. Entonces, si todo eso lo juntamos, quiere decir que tenemos que buscar una tecnología que sea capaz de minimizar los efectos que estamos comentando. Y ese tipo de tecnología, como decíamos, es la agricultura de precisión. Y si ustedes leen cada uno de los textos que aparecen en las imágenes, se van a dar cuenta que están involucrados de una forma u otra en este proceso. ¿Por qué están involucrados? La agricultura de precisión empieza con obtener un mapa de rendimiento. Y un mapa de rendimiento no es más que la información de un conjunto de sensores sobre una labor que es la cosecha. De ese mapa de rendimiento se necesita trabajar con equipos automatizados que permitan
de forma georreferenciada, obtener información de suelo. Es decir, qué características tiene ese suelo si mi objetivo es manejar esa variabilidad, esa diferencia que existe en una parcela de un punto a otro. ¿Y por qué manejar esa variabilidad? Porque esos conceptos que existían de decir de que vamos a tener la producción máxima, eso es incierto. ¿Por qué? Porque es la producción potencial de cada sitio. Y si lo viéramos en cada uno de ustedes se alimenta de forma diferente. Es capaz de llenarse de forma diferente. Eso mismo ocurre en el suelo. Sin embargo, las máquinas que se venden, pues lo hacen todo uniforme. Es decir, yo voy a sembrar la misma cantidad de semillas, aunque el suelo sea diferente. Voy a aplicar productos químicos, ya vimos el porcentaje que se aprovecha, aunque sea diferente. Entonces, estamos tirando una gran cantidad de insumos que en unos casos es contaminación, en otros casos es dinero. Entonces, tenemos que trabajar en el desarrollo de sensores, de equipos autónomos que sean capaces de llevar a cabo ese muestreo. Por ejemplo, hay países como Estados Unidos, tiene un equipo que es el Soil Doctor, tiene otro que es el Peris, y son equipos que se conectan a un vehículo automotor, ya sea una cuatrimoto, y recorren todo el campo obteniendo en tiempo real información de propiedades del suelo georreferenciada. Entonces, ese es un campo que tenemos que trabajar y que hoy en día países como Japón tienen como líneas de investigación únicamente desarrollar sensores para ese fin. Una vez monitoreado esa información, vienen lo que son los sistemas de información geográfica, que a lo mejor algunos lo han visto o se han relacionado con ellos, que lo que hacen es traducir esa información puntual en mapas que se van a analizar para generar mapas que van a entrar a las máquinas. Es decir, máquinas que van a tener monitores de siembra, monitores de fertilización, monitores de cosecha, etc. Entonces, eso, como se los acabo de comentar, es lo que se debe hacer en la agricultura. Pero para hacer eso, se requiere contar con gentes como ustedes, como estudiantes que se encarguen de desarrollar sistemas autónomos y más aún inteligentes para llevar a cabo toda esta labor. Todo lo que hablamos, si le ponemos la palabra inteligente, se transforma en la agricultura del futuro. Es decir, la agricultura del futuro se refiere, como están viendo allí, desarrollar las diferentes actividades como es la siembra, pero la siembra no por sembrar, no es tirar una semilla y taparla, sino a qué profundidad, a qué velocidad va a ir la máquina, a qué distancia y que sea uniforme o que varíe en dependencia de esa variabilidad que comentábamos. El control del cultivo, que es todo lo que se refiere a aplicaciones de insumos, la cosecha, y toda esa información vamos a manejarla a través de la computadora, a través de la nube. Es decir, vamos a tener que a través de la nube tener información en tiempo real que se va a estar procesando y tomando decisiones en cada momento. Para ello intervienen otros sensores como son el uso de los drones, el uso de rastras de conductividad eléctrica que comentábamos, el uso de GPS. En el caso de la agricultura, vamos a tener que utilizar GPS tanto con corrección diferencial como sin corrección diferencial, porque en dependencia de la labor que estamos haciendo, es la precisión que queremos que se garantice en el campo. Y esa precisión estamos hablando del orden de los centímetros. Entonces, todo esto nos va a llevar a un nuevo concepto que nada más se lo voy a comentar, pero que no vamos a abordar en profundidad,
es la trazabilidad. ¿Y la trazabilidad qué cosa es? Es todo el recorrido de un producto desde que se prepara el suelo hasta que llega a sus manos. Hoy en día ya hay productos que con su solo código se puede detectar todo el camino recorrido. ¿Esto para qué nos sirve? Pues ustedes lo viven en el mercado. Llegan, hay productos que tienen unas características, otros tienen otras, y sobre todo que si se fumigaron, que si tienen pesticidas, que si no tienen. Y eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de trazabilidad. Y algo que le va a tocar a ustedes. Tengo el producto agrícola, ¿cómo lo hago llegar al usuario final? Porque a mí lo que me interesa es el valor agregado de ese producto, que es el dinero. ¿Cómo logro obtener ese dinero? Pues todo lo que están viendo ahora a través de internet, donde pueden comprar en línea, así va a ocurrir con lo que estamos comentando. Es decir, en los próximos años, 5 años máximo, en vez de vender una tele, le van a vender 1 kilo de jitomate y se lo van a llevar hasta su casa. Entonces, eso es agricultura inteligente. Entonces, la agricultura inteligente, para poderla lograr, pues tenemos que aplicar las tecnologías emergentes que han sido publicadas por diferentes autores, donde tenemos la robótica de última generación, tenemos el uso de la fabricación o manufactura aditiva, la inteligencia artificial emergente, donde prácticamente ya no la podemos separar de un producto que contemple un control y una toma de decisiones. Y los drones como un complemento que habíamos visto para la obtención de información. Y bueno, el Instituto Tecnológico Massachusetts también incorpora la mecatrónica como parte de esas tecnologías de avanzada. Entonces, considerando todos estos elementos, pues la presentación del día de hoy tiene como objetivo pues brindar elementos que justifiquen la necesidad de impulsar investigaciones de aplicación en la mecatrónica y la robótica como parte de las ingenierías emergentes en la solución de los problemas científicos y tecnológicos que enfrentará la agricultura del futuro. Es decir, nuestra agricultura actual, tenemos la imagen número 1, es decir, haciendo trasplantes de forma manual. ¿A alguno de ustedes se le ocurriría hacer una máquina para resolver ese problema? Para que las mujeres, en vez de estar allí, estén a lo mejor abajo de un árbol operando la máquina, o los hombres haciendo otra actividad que no tenga que estar cargando las cajas, acercándolas a los surcos. Pues esos son áreas de oportunidad que tienen ustedes. Es decir, es un campo muy amplio que prácticamente está virgen. Un poco entrando en el tema de la mecatrónica, vamos a ver que de los años 70 a la fecha, independientemente que surgió en los 60, pues ha habido unos avances significativos que nos permiten hoy en día avanzar en el campo que estamos comentando, es decir, en el desarrollo de la agricultura inteligente con productos que sean eficientes, que sean productivos, que sean confiables. Y si lo resumimos en un concepto, vamos a ver que hablar de mecatrónica ya no implica unir diferentes ingenierías, es decir, tener una carrera o tener una especialidad en ingeniería mecánica, electrónica, computación, sino que implica incorporar lo que es la inteligencia artificial dentro de los diferentes procesos, productos y sistemas que ustedes van a desarrollar. Prácticamente ya no podemos separar la inteligencia artificial de un desarrollo tecnológico si queremos que haga cosas no planificadas, que el sistema aprenda sobre lo que va haciendo, sobre la información que va obteniendo, en este caso particular en el campo. Se han desarrollado diferentes áreas
como está la biomecatrónica, la autotrónica, la energía y la agrónica. ¿En cuál de ellos ubicarían ustedes a la mecatrónica agrícola? Agrónica. A ver, ¿en cuál se les ocurre? En la agrónica. Eso mismo pensaba yo. Pero la agrónica se ha dirigido más al desarrollo de modelos de uso de informática en la agricultura que al uso de productos con la utilización de sistemas de control, el desarrollo de máquinas. Es decir, de ahí que generalmente cuando le hablo de mecatrónica agrícola. La agrónica se quedó un poco aislada en la parte de la ingeniería computacional que tiene dentro de la definición la mecatrónica. Y la biomecatrónica, algunos dirían, pues sí, pero surgió primero asociada a la medicina. Entonces los sistemas biológicos que entran ahí, que es la agricultura, entraría en contradicción con la medicina. Entonces, para no entrar en contradicción con nadie, mejor hablamos de mecatrónica agrícola. Y esa mecatrónica agrícola tendría un modelo como el que estamos viendo. Es decir, las mismas ingenierías integradas de forma multidisciplinaria, donde su enfoque o su área de acción va a ser diferente. Es decir, la maquinaria agrícola vista desde el desarrollo de un robot hasta la automatización de una gran máquina cosechadora. Lo que es el uso de las energías alternativas dentro de estas máquinas, la administración, el diseño y manufactura asistido por computadora, visto como el CAE, como el CAN y como el CAT, es decir, CAT, CAE y CAM. Y bueno, también la agroindustria, que juega un papel importante en este ciclo, así como las instalaciones agrícolas, que podemos agruparlas dentro de las instalaciones tanto de invernaderos como las que se utilizan en las áreas de ganadería. Es decir, estamos hablando de instalaciones de ambientes controlados, donde un gran aspecto a considerar es cómo garantizar de que en esas instalaciones los animalitos que tenemos estén felices y contentos y no se quejen de nada. Entonces, en esa hay también una gran área de oportunidad. Países como Brasil, que está trabajando mucho en caracterizar los comportamientos de diferentes animales para, a través de la mecatrónica, poder desarrollar o garantizar esos ambientes. Entonces, la mecatrónica, visto como una ingeniería que pudiéramos considerarla reciente, pues tiene características que la hacen diferente a la ingeniería tradicional, donde uno de los elementos a considerar es la incorporación gradual de diferentes niveles de control. Es decir, hablamos de diferentes tipos de control, de diferentes controladores, cómo los vamos a ir integrando en procesos donde hay polvo, hay lluvia, hay ambientes adversos. No es lo mismo un ambiente en una agroindustria donde hay determinadas características a un ambiente en el campo, donde la máquina tiene que desarrollar la labor y donde la precisión estamos hablando del orden de los centímetros. Entonces, todo eso nos lleva a ver qué se ha hecho para abordar esta relación mecatrónica-agricultura. Entonces, esto nos traslada, digamos, casi a un nivel que aún no podemos comentar, pero que se llama agricultura 4.0. Es decir, supongo que ya muchos tienen que haber escuchado de la cuarta revolución industrial. Es decir, a lo mejor algunos nos quedamos pensando en la primera, pero ya el mundo va en la cuarta.
tanto a nivel de agricultura, a nivel de industria, a nivel de todos los procesos. Y esta cuarta revolución industrial es la que se encarga de optimizar el uso de los recursos, procesos y actividades desde la preparación hasta su consumo por el cliente final, que éramos lo que comentábamos al inicio, y todo esto minimizando el impacto ambiental, es decir, el efecto que va a tener sobre el medio ambiente y atenuar un poco el cambio climático. Entonces, esa es la agricultura 4.0, es decir, todo lo que hemos visto hasta el momento y tiene estas características. Para ello, ¿qué tiene como base? La información, es decir, la utilización de un gran volumen de sensores que en tiempo real van a estar mandando información a la nube y vamos a estar tomando decisiones a cada momento. En esta diapositiva pueden ver una representación de lo que sería esa agricultura del futuro, donde todos los procesos están automatizados, donde esas pues, vaquitas que estamos viendo ahí tienen GPS, tienen sensores, tienen una tecnología encima que son capaces hasta de informarle cuando están enfermas. Para no hacerle un cuento que parezca mentira, pero que sí es cierto, este año en noviembre me tocó estar en Argentina. Esas vaquitas hablan por celular, mandando WhatsApp. ¿Creen que no se puede? Pues eso lo está financiando Google. Es decir, la vaca, a través de los sensores que tiene en su cuerpo, es capaz de enviarle un mensaje al productor informándole si requiere alimento, si está enferma, si necesita ordeña. Es decir, toda la información alrededor de ese animal. Entonces, ¿creen que no lo podemos hacer? Pues ya estamos ahí. Entonces, no son tecnologías del futuro, son tecnologías de ayer que las estamos viendo nosotros en el futuro. Nosotros, en comparación con países que les acabo de comentar, estamos alrededor de 30 años atrás. Para que tengan una idea de qué potencial hay para que ustedes puedan hacer trabajo, puedan desarrollar esas áreas, inclusive competir a nivel exterior, a nivel internacional. En este caso, les voy a comentar nada más una política de gobierno. Argentina planteaba hasta hace unos 2 años que era el granero del mundo. Hoy en día su política es el supermercado del mundo. ¿Qué significa? Que ya no van a producir solo para ellos, no van a producir pero para vender a los demás. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Seguimos viviendo en el ambiente que conocemos o pretendemos desarrollar o hacer algo diferente que nos permita incursionar en este campo? Entonces, ¿qué tenemos para el 2025? No está tan lejos, aunque a lo mejor a algunos les parece que se van a titular por ahí en esa fecha. Estamos viendo el uso de máquinas precisas, inteligentes, automatizadas, robóticas, con inteligencia precargada y registro de datos. Yo creo que todas esas palabras les suenan a ustedes, son familiares. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Y por otro lado, vamos a continuar con las máquinas grandes. Es decir, las máquinas grandes como los tractores, como las cosechadoras, no van a desaparecer. Y les voy a mostrar posteriormente por qué no van a desaparecer. Pero lo que sí es cierto es qué vamos a hacer nosotros para cumplir con lo que se está planteando para el 2025. Por otro lado, tenemos el uso de la energía eléctrica y de la energía renovable para recargar
baterías o simplemente para tener máquinas trabajando en el campo sin baterías, pero solo utilizando energía alternativa. Es decir, cómo ustedes van a mezclar la automatización con la energía alternativa para minimizar costos, minimizar impacto ambiental, minimizar contaminación. ¿Cómo ustedes van a hacer todo esto? Pues aquí estamos viendo una máquina. Esta máquina que tenemos ahí es un EcoRobotics. Esa máquina trabaja con energía solar, como ven los paneles, y se utiliza para aplicar microdosis, imagínense una gota, microdosis de herbicida en cada mala hierba. Entonces, una máquina que creo que podemos hacerla. Y se controla como smartphone, lo que se hace hoy en día. Tenemos cosechadoras selectivas de hortalizas, igualmente con energías alternativas. ¿Qué característica tiene esta máquina? Que utilizando sensores, utilizando visión artificial, utilizando inteligencia, ¿qué es capaz de hacer? Capaz de lo que normalmente dicen, toca el mango, se baja y cae a piedra. Pues aquí es esto mismo la máquina. Es decir, ella detecta si el estado de maduración que tiene cada fruto en el campo o cada producto agrícola en el campo es el adecuado para cosechar. Si no es así, ahí se queda y sigue. Imagínense por un segundo en el campo tener una cuadrilla de productores tocando el producto y viendo si realmente lo va a cosechar o no. Y tenemos 2.000 hectáreas. Nada más imagínense ese escenario, pues ya una máquina que es capaz de hacer eso. O los tractores eléctricos recargables, que no es una fantasía, es una realidad. Estos tractores se presentaron ya en el 2016 en la Feria de Maquinaria Agrícola de Italia. Entonces, ahí tenemos tractores que tienen determinadas celdas que le permiten recargarse de forma eléctrica y con una duración de autonomía de 5 horas. Ahora la pregunta es, ¿no podemos trabajar en mejorar eso? Porque saquen una cuenta sencilla. El productor va al campo a las 6 de la mañana o a las 7, el que se queda dormido. Póngale que trabaja hasta las 6 de la tarde. 5 horas, pues es un problema. Es como los carritos que veo por ahí que tienen que estar recargando en cualquier lugar porque se acabó la batería. Entonces, no nos sirve, pero ya tenemos un prototipo. También tenemos otros robots, como son los que trabajan como una flota de cámaras para la aplicación de dosis de pesticidas, otros de eliminación de hierba, otros para mover macetas, pero estos no son los que más me interesan. Yo comentaría más un proyecto como este. Este es el proyecto más caro hoy en día que existe en el mundo. Es un proyecto que se está desarrollando en el Reino Unido para la obtención de un conjunto de robots que permitan todo el manejo que lleva la fresa. Entonces tenemos máquinas que son capaces de hacer aplicaciones de luz o rayos ultravioleta en las noches para no afectar a los productores y permite la recolección selectiva de fresa. Otro robot es el transporte de cajas que vemos allí, y eso es parte de un proyecto millonario, para que tengan una idea como les vengo repitiendo, de la oportunidad que tienen ustedes para avanzar en estas áreas desprotegidas. Tenemos otros robots. Toda esta información que estamos viendo es de noviembre del año pasado. Es decir, son equipos que actualmente están en prototipos
y que se están preparando para esa agricultura del futuro. Por ejemplo, para eliminación de hierbas de forma mecánica, mediante visión artificial. Tenemos otro robot, el roboting, que se le puede poner cualquier implemento agrícola. Es decir, le pone el apero que usted quiera, si quiere discos para roturar, si quiere un subsuelo, si quiere rastras, y es capaz de llevar a cabo esa actividad. Y este es el robot a lo mejor más sencillo que están viendo, se ve inofensivo, pero este robot ya trabaja en flotillas de robots. Es decir, este robot es capaz de sembrar el maíz en una parcela siguiendo cualquier patrón de siembra establecido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mercado para nosotros se está abriendo. Es decir, de que tenemos que hacer algo, porque no nos vamos a dejar comer el pastel por todas estas personas que están muy bien, pero que necesitamos nosotros también entrar en el área de competencia. Por ponerle un caso, se está llevando a cabo todos los años competencia de robots con fines agrícolas, y es un área también en la cual ustedes en un futuro pudieran participar. Es decir, se hacen equipos. El año pasado ¿fue en Inglaterra o en Alemania? Fue en Inglaterra. ¿Por qué no hacer ustedes un robot e ir a participar allá? Nada más ¿cuáles son los requisitos? Determinados comportamientos agrícolas. Entonces, este tipo de robot pues trabaja en forma de ensamble y constantemente está mandando información a la nube y se están comunicando entre sí y con el operador de todos ellos. Tenemos robots del tamaño de una abeja, pensando en qué, pensando en, primero, el estudio de su comportamiento, y debido a la falta de abejas en las áreas agrícolas que son necesarias para la polinización, tener robots que sean capaces de polinizar las plantas. Entonces, ahí está otra de las tantas aplicaciones que se pudieran realizar. Entonces, viéndolo en sentido general, podemos decir lo siguiente, que los robots, por supuesto, no van a entrar en todas las labores agrícolas. Los robots van a entrar, o están tratando de entrar, como hemos visto hasta el momento, en áreas de oportunidad donde el beneficio que se va a obtener es alto. Otras labores, como es la preparación de suelo, todavía se van a tener que desarrollar utilizando los grandes tractores, los grandes implementos, y bueno, en un futuro hay que pensar cómo vamos a desarrollar robots o equipos que minimicen lo que es la energía y la fuerza. Entonces, por el momento no se ha entrado mucho en esta área, pero les voy a presentar un ejemplo que ya está ahí y que es real. Entonces, quiere decir que tenemos dos grandes áreas. Uno, desarrollar productos pequeños, que son robots, para entrar al campo en aquellos cultivos que realmente sean remunerativos y en aquellas labores que realmente el impacto sea alto. Y mientras tanto, ir pensando qué vamos a hacer con las labores que no son remunerativas, pero sí hay que hacer, como es las labores de aradura, por ejemplo, que hemos visto. Entonces, aquí hay algo que quiero comentarles, ya se me había pasado. Al final les puse un comentario. ¿Qué quiere decir? Que no trabajemos por trabajar, que trabajemos en una línea para obtener un resultado que resuelva un problema real de la producción.
como por ejemplo, en el recorrido que nos dieron, vimos un trabajo de doctorado muy interesante en el área agrícola. Y ese trabajo pretende resolver un problema real que está en el campo. Entonces, eso es lo que yo le dejaría como mensaje de esta diapositiva. Es decir, no es hacer un robot por hacer uno que se mueva y que camine y que haga... No, ¿qué problema va a resolver ese robot? De lo contrario, pues es como si tuviéramos un Lego. Armamos un Lego, movemos el robot y cumplimos. Pero ya ustedes van para ingenieros, o algunos son ingenieros y ya están a nivel de maestría o doctorado. Entonces, lo principal es resolver pequeños problemas, pero problemas que están hoy en día en el campo y que necesitan una solución mecatrónica, una solución robótica, una solución de automatización. Entonces, para no llevarlo tan lejos, le dije que le iba a poner una diapositiva de los tractores. Esto que están viendo ahí no es una película de la que ponen en el cine. Ese tractor es real. Ese tractor ya le dio la vuelta al mundo porque lo llevaron a diferentes países a probarlo y ese tractor funciona. De hecho, la única limitante que tiene ese tractor para entrar al campo es que hoy en día en todos los países, excepto uno, no hay una ley que regule el uso de vehículos autónomos. El único país que tiene esa ley y se aprobó a finales de este año que acabó de concluir es Japón. Todos los demás países no permiten la operación de vehículos autónomos. Entonces, este tractor que estamos viendo allí no requiere de operador. Simplemente con una tableta es capaz de hacer cualquier labor, de moverse en cualquier lugar sin tener ningún percance, sin ser un peligro para los productores. Ese tractor fue premiado en la feria igual de Italia, que es una de las ferias más importantes en maquinaria agrícola, y ya está en funcionamiento. Es decir, es un prototipo, pero ya en funcionamiento. También tenemos otros como el que tenemos arriba en azul. Bueno, el primer caso es de Case, en rojo. El segundo caso es de New Holland. Ese tractor igualmente es autónomo, pero con la característica que el operador en un momento dado puede interactuar con el tractor. El primer caso no requiere operador, el segundo caso lo pudiéramos ver como semiautónomo, es decir, todavía puede incorporarse la acción del operador para la toma de decisiones. Otra de las características que ya tienen estos tractores es que pueden trabajar como tractores gemelos únicamente con la guía de un radiocontrol, es decir, mediante la comunicación vía radio. Estos tractores trabajan de forma autónoma haciendo diferentes labores en el campo. Entonces, es otra de las, digamos, de las pretensiones dentro de la agricultura. Generalmente, ustedes ven a un tractor que va haciendo una labor y no ven a más ninguno. Sin embargo, en estos casos pueden haber diferentes tractores haciendo labores diferentes o acompañando una cosechadora o una máquina forrajera llenando los remolques. Todo esto que estamos hablando a lo mejor se le hace algo raro, pero le puedo decir que desde el año 1997 ya había un tractor autónomo. Entonces, todo lo que estamos hablando de vehículos autónomos, de a lo mejor de marcas de carros que ya son autónomas, pues en la agricultura en el año 97 ya se tenía un tractor John Deere que hacía todo eso. Y bueno, ahí tienen el prototipo. Entonces siempre el problema fundamental ha sido el problema regulatorio, la legalidad para el uso de este tipo de vehículos. Vehículos que, como ven,
están equipados con una gran cantidad de sensores, con GPS, con comunicaciones vía radio, y por otro lado requieren de plataformas web. ¿Por qué? Porque como hay un flujo constante de información, requerimos a través de la nube poder tener esas grandes bases de datos, poder procesar esas bases de datos y poder tomar decisiones. Porque del otro lado está el agricultor, está el productor con una tableta, con una computadora, viendo lo que está haciendo su equipo en el campo. Él está en su rancho, el equipo está trabajando a lo mejor a varios kilómetros de donde él está. Entonces, para ello requerimos este tipo de plataformas en los cuales podamos modelar, podamos simular comportamientos, podemos opciones, etcétera, para la toma de decisiones. Entonces, esto unido a la telemetría, pues es el camino del futuro. No hay otro que podamos elegir. Y lo que hemos comentado, pues ya desde el año 1999, pues en el Handbook de Ingeniería Agrícola se plantea una filosofía como la que hemos estado viendo en la agricultura de precisión, pensando en el uso de satélites, en el uso de sensores y pensando en la operación de la maquinaria agrícola a través de una computadora. Entonces, podemos decir que requerimos máquinas que tengan sensores infrarrojos o visión artificial. Vamos a requerimos máquinas que puedan trabajar de forma autónoma y de forma colaborativa. Vamos a tener máquinas con registro de datos y trazabilidad de procesos. ¿Y todo ello para qué? Pues para adaptarlas y guiarlas respecto a la variabilidad del suelo, cultivo, clima y las variables que se puedan detectar y segregar en cada metro de la unidad productiva. Quiere decir que necesitamos productos inteligentes. Y bueno, para el 2025 ya se habla de un 70% de máquinas robotizadas en el campo. Entonces, igualmente le digo, piensen nada más qué tiempo nos queda para llegar a esa etapa. Estamos hablando también del uso de nanosatélites, es decir, a lo mejor todos hemos escuchado de un satélite, pero ¿se imaginan un nanosatélite? Eso ya está en Argentina. Es decir, eso, ¿qué cosa es? Simplemente es como el pilón de un producto que ustedes compran. Los satélites tienen un peso de varias toneladas. Los nanosatélites estamos hablando de pesos de kilogramos. Entonces, cada vez que se está enviando un satélite al espacio, la cantidad que le falta a ese cohete para llevar al satélite se le está llenando con nanosatélites, con satélites pequeñitos que operan a una distancia orbital menor que los satélites. Es decir, los satélites estamos hablando de 20.000 kilómetros. ¿Qué significa? La resolución de las imágenes que estamos obteniendo de un satélite no es lo suficientemente buena para llevar a cabo aplicaciones agrícolas del orden de los centímetros. ¿Qué significa? Un satélite como el Landsat, estamos hablando de imágenes multiespectrales de 30 por 30 o un spot de 20 por 20 metros, y nosotros queremos 10 centímetros, 15 centímetros. Entonces, el futuro está en esta tecnología de los nanosatélites. Y bueno, el procesamiento digital de imágenes que corresponde. Entonces, ¿hacia dónde va este tipo de máquina? Al trabajo asistido por información agronómica precargada por sensores de nueva generación en tiempo real.
ese es el camino que nos está llevando a nosotros. Y una idea de esa máquina la tenemos en esta diapositiva, es decir, ¿cuál sería la máquina del futuro? Pues esa que estamos viendo en la pantalla. Es decir, una máquina que sea capaz de transferir datos en tiempo real, que tenga monitores universales, ya no monitor de rendimiento, monitor de siembra, no, un solo monitor que sea capaz de llevar a cabo diferentes actividades. Por ejemplo, algo tan sencillo, si yo quiero bajar ese monitor y llevarlo a un sistema de guiado, en un tractor o a un sistema field level de nivelación de tierra, no me sirve. ¿Por qué no puedo hacer uno que me sirva para todas las labores? Entonces, a eso vamos. El uso de sensores que regulan en tiempo real, pues los implemento, en este caso la altura del cabezal, la trazabilidad del producto, ergonomías más seguras y confiables, tenga autoguiado satelital, es decir, hablamos de sistemas de guiado prácticamente autónomos, es decir, con control en el sistema hidráulico a través de electroválvulas. Y bueno, diferentes sensores de cultivo. Todo esto enlazado mediante protocolo ISO-BUS clase 3, que son los que se están usando en la maquinaria agrícola. Ahora bien, ¿ustedes creerían en una máquina que no tuviera cadenas? Es decir, esa pregunta que tenemos allí, ¿la verían cierto o sea, la verían falso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es falso o es cierto? Oh, entonces creo que no le gusta mucho la carrera. Eso es cierto. Esa máquina que está ahí es un prototipo donde se eliminaron todas las cadenas, todos los sistemas hidráulicos y todo se mueve mediante motores eléctricos. ¿Mediante qué? Mediante un sistema ISO-BUS. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la agricultura de precisión va a llevar a un cambio de paradigma, independizándose del hombre en el trabajo de la máquina y potenciando el conocimiento del agrónomo y la interdisciplinariedad en las decisiones a nivel de microambiente. Es decir, que tenemos que trabajar todos juntos si queremos lograr un resultado. Es decir, hablamos de grupos multidisciplinarios, interdisciplinarios, para llevar a cabo esta tarea que estamos comentando. Vamos a ver en otras áreas cómo se ha ido abordando también estos problemas. En el caso de la aplicación de productos fitosanitarios, pues ahí les presento máquinas que son comunes. La máquina roja es una máquina Case que se adquirió hace 2 años en Chapingo, en la Universidad Autónoma de Chapingo, de aplicación de dosis variables, es decir, en esos aguilones o en esa barra tenemos boquillas que se pueden encender o apagar por secciones. ¿Y eso cómo se hace? Mediante un sistema EZ-BOOM que es capaz de desarrollar o de llevar a cabo esta función. U otra cosa, a través del monitor, que es ese que están viendo, se le puede meter un mapa y ese mapa es capaz de reproducirlo o de hacer las aplicaciones en base a la distribución de boquillas que tiene. Por ejemplo, para ustedes, le he estado hablando mapa todo el tiempo. ¿Qué entienden por un mapa? Desde el punto de vista de automatización, de control, de robótica.
Exactamente. Es decir, estamos hablando de un arreglo bidimensional de filas y columnas y de fases. Es decir, de una matriz, en pocas palabras. Entonces, estamos hablando de que esos cursos de ciencias básicas que en algún momento han llevado, es todo lo que hemos comentado, es decir, la operación de matrices para el procesamiento digital de imágenes, la operación de matrices para generar un mapa de prescripción que se le va a meter en ese monitor mediante una memoria USB, y la máquina va a hacer las aplicaciones en campo. Eso es lo que hemos hablado, pero no es la única forma. Por ejemplo, hay máquinas, esta máquina es del año pasado, que trae incorporada una estación meteorológica, y esa estación meteorológica, a lo mejor alguien diría, bueno, ¿para qué quiero eso de arriba? La pregunta es sencilla. Imagínense que haga viento, imagínense que la temperatura no es la adecuada y ustedes están aplicando con una máquina de 60 metros producto. ¿Qué está sucediendo? Que volvemos a la diapositiva inicial. El punto 01 se está aprovechando, lo demás se está perdiendo. Entonces, mediante esta estación meteorológica, el operador es capaz de decidir si se aplica o no aplica. Entonces, son las nuevas innovaciones, o esta que tenemos acá, donde tenemos 4 tanques y pretendemos hacer aplicaciones o inyecciones cuádruples. Es decir, si se fijan, miren las boquillas, qué características tienen. Es decir, yo tengo 4 tanques con 4 soluciones diferentes que puedo mezclar y combinar para aplicar a una mala hierba. ¿A cuál? No sé. La que requiera, según algo bien sencillo. Ustedes saben que cada objeto tiene una firma espectral. Si tiene una firma espectral, yo puedo, a través de conocer el rojo y el infrarrojo, decir cuál es la mala hierba que está presente y qué aplicación del producto debo hacer, qué combinación y qué aplicación. Entonces el sistema va tomando decisiones por sí solo. ¿Y cómo lo hace? A través de sensores como lo que les estoy mostrando. Es decir, el WID y el WID-Seeker son sensores que miden en el espectro del rojo y del infrarrojo cercano, y la combinación entre ellos le da un índice de vegetación, y ese índice de vegetación les va a indicar inclusive el estado fenológico del cultivo, es decir, si está enfermo, si requiere nitrógeno o si requiere otro producto. Y bueno, ahí tenemos algunas características de estos sensores. En la siembra ocurre algo similar. En el recorrido igual que hicimos, vimos el uso de actuadores, de motores eléctricos que les van a permitir a ustedes sustituir esas cadenas de esas sembradoras que hemos visto. Hay diferentes tipos de motores que se utilizan en el caso de la sembradora. ¿Con qué objetivo? Pues, por ejemplo, incrementar la velocidad de siembra. Imagínense por un segundo un tractor a 15 kilómetros por hora. ¿Alguno de ustedes lo podrá controlar? Pues yo les diría que no. Un tractor a 15 kilómetros por hora en un suelo irregular, con un equipo atrás que trae, ¿cuánto quieren ponerle? 10 toneladas. ¿Creen que puedan ir a 15 kilómetros? Entonces, ¿qué pasa? Que se está trabajando, no, ya esto existe porque ya se está presentando en la feria. Es decir, se utilizan 2 motores eléctricos para controlar, por un lado, lo que es la distribución de la semilla, y por el otro lado, que la semilla caiga a la distancia que debe de caer. No quiere decir que caiga más allá o más acá, sino donde debe de caer. Si hablamos de una separación
de 11 centímetros, imagínense a 15 kilómetros tirando semillitas a 11 centímetros. A ver si nos cae una a la distancia de 11, otra y otra. Realmente es fácil de platicar, pero es difícil de hacer. Entonces, igualmente me tocó ver acá cómo están trabajando con motores eléctricos de corriente continua, y gran parte de nuestros equipos, pues lo que incorporan son estos tipos de motores. O, por ejemplo, una sembradora que sea capaz de tener 2 platos dosificadores, es decir, que tire 2 semillas diferentes, donde la máquina sea la que decida, según el mapa de prescripción de siembra, en dónde va a tirar cada semilla. Entonces trae 2 sistemas dosificadores o 2 cuerpos, donde en dependencia de la respuesta de la computadora se va a activar uno o se va a activar otro. O que se utilicen sistemas neumáticos también, aunque no son los más difundidos. Sí, hay sembradoras con sistemas neumáticos que hacen una función muy similar a los motores eléctricos. Entonces, todas estas máquinas están equipadas con sensores de vacío, sensores de caída, sensores de presión, para poder garantizar que en todo momento la máquina esté tirando la semilla a la distancia y a la profundidad que queremos. Las cosechadoras, pues es otro problema también. En el caso de las cosechadoras, esa cosechadora que tenemos es una cosechadora Case. Esa la tenemos disponible allá en la universidad también, y se ha estado trabajando con los estudiantes. Está equipada con monitor de rendimiento, GPS, sensores de altura de cabezal, de velocidad, de pérdida de grano, sensores de humedad de grano, sensores de peso de grano. Entonces, ¿todo eso para qué? Para generar los mapas que comentábamos. Es decir, si se fijan, lo que tenemos en la diapositiva es un mapa de rendimiento donde los colores indican la variabilidad de, en este caso, el cultivo maíz que se está cosechando en tiempo real. Entonces estamos viendo cómo va variando y a qué se debe. En ese caso, le haré una pregunta: ¿a qué se deben los bajos rendimientos en los extremos de ese mapa? No son agrícolas, pero les garantizo que sí saben. A ver, ¿a qué se les ocurre? No les van. Sí lo saben, pero no lo van a adivinar. ¿Saben qué es? Ustedes, cuando andan viendo el campo, ¿dónde es donde primero ustedes cortan una mazorca de maíz? O sea, en los extremos, porque no se van a meter al medio con las hojas como están. Entonces, lo que pasó en esos extremos es que se metieron personas a cosechar para su beneficio y no quedó maíz. Entonces, por eso el rendimiento, estamos hablando de 0.63 toneladas por hectárea. Entonces, para eso sirve también el uso de los sensores y el uso de monitores. Entonces, con el afán de seguir mejorando estas máquinas, en el 2017 John Deere lanzó un escáner. La noria es donde sube el grano hacia la tolva, ¿sí?, que permite detectar grano limpio, grano sano, entre otros elementos. Entonces, o tenemos este tipo de sensor en el infrarrojo cercano
para control de calidad georreferenciado de grano, que en este caso es un prototipo que se está aplicando en determinadas cosechadoras. Permite determinar o predecir el nivel de proteína y de aceite de los granos. A lo mejor de pronto no le ven una aplicación práctica, pero imagínense que cosechen un grano de maíz con un 50% de humedad, poniendo un valor exagerado, y lo almacenen. Piensen por un segundo qué les va a pasar. Y si a eso se lo ponen a un productor de Sonora que tiene 10.000 hectáreas, ¿qué le va a pasar con ese maíz que cosechó? Entonces, de ahí la importancia del uso de estos sensores, de la incorporación de sensores en las máquinas. Actualmente, pues se ha trabajado en el caso de las máquinas forrajeras, incorporando sensores infrarrojos cercanos para la realización de mapas de rendimiento de materia verde y seca. Es otra de los avances que se está teniendo en esta área. Y todo eso, aquí está unido, pues es un sistema CAN-BUS. Es decir, todo lo que hemos hablado de GPS, de sensores, está unido a un sistema de comunicación establecido ya por norma y que es obligatorio su uso en las máquinas agrícolas. En el caso de la horticultura y el riego de precisión, pues igualmente seguimos incorporando sensores como lo que estamos viendo en esas estaciones meteorológicas automatizadas, sensores que vía radio transmiten en tiempo real la información, es decir, de temperatura, de humedad, de velocidad del viento, etc. Este tipo de estaciones meteorológicas pues son las que se utilizan también en los invernaderos, para lo que es el control inteligente. El riego de precisión es otro campo disponible dentro de la mecanización del riego. ¿Y por qué le digo mecanización? Porque se habla de dos tipos de máquinas. Máquinas grandes de avance frontal, estamos hablando de alrededor de 100, 200 metros de longitud. Máquinas de pivote central. Y todo esto va equipado con GPS al final de la máquina, va equipado con electroválvula, va equipado con una computadora y se manejan mediante sistemas eléctricos. La nivelación láser y GPS, que no vamos a comentar, pues esto sí es ya un hecho hoy en día. Sí, ya pasamos de la nivelación láser, que todavía para muchos es una novedad, a una nivelación GPS, donde podemos tener un conjunto de tractores con niveladoras operando en un radio de 10 kilómetros, todas al mismo tiempo. En el caso de la horticultura, pues le puedo comentar sobre un proyecto desarrollado en la UNAM sobre el desarrollo de invernaderos inteligentes que mediante el control de las diferentes variables climáticas es capaz de forma autónoma de abrir las ventilas, de cerrar las ventilas, de llevar a cabo el riego o de cerrar las electroválvulas. Y bueno, en ganadería, pues yo creo que ya les puse la anécdota más impactante. Igualmente se está trabajando de forma muy seria en el desarrollo de máquinas que permitan desarrollar diferentes actividades, como es la ordeña guiada por láser, como es un robot rotatorio que obtiene información o que maneja información en tiempo real mediante los collares que trae una vaca ya en su cuello, como el que le comentaba. Y bueno,
lo que dice en la parte arriba de la diapositiva es algo que de pronto parece un chiste, pero es real. Es decir, ya las vacas se van a ordeñar de forma voluntaria. Cuando ellas quieran van a ir a su sala de ordeño y de forma automática se les va a colocar el equipo de ordeña y se van a traer la leche. Entonces, no estamos hablando de nada del otro mundo, sino de lo que ya está en el mercado como prototipo, o lo que ya está en investigación, o algunas de las cosas como los sistemas de guiado GPS, ya es un hecho. También el uso de balanzas inteligentes que permite la comunicación vía Bluetooth y la programación de diferentes dietas es otro de los hechos que ya existen. Les puedo comentar de una máquina de 20 toneladas operada con un joystick en la feria de agricultura de precisión del año pasado, donde la máquina se andaba moviendo en el espacio que le dieron en la feria únicamente con ese control, para que tengan una idea de a dónde ya estamos. ¿Y para qué? Imagínense por un segundo esas 2.000 hectáreas están en una posición alejada de la cabecera del campo y están cosechando, se llenó la torpa y la van a descargar. Pues simplemente el operador con ese control es capaz de agarrar la torpa que está en la cabecera o el remolque y llevarlo a donde está la máquina, sin necesitar otro operador, sin peligro de que ocurra cualquier incidente. Y bueno, los drones, pues yo creo que ya hablarles de drones es un hecho, ya lo han visto volando, ya se ha comentado mucho en diferentes escenarios. Lo que sí les puedo decir algo, un dron como ese negrito que están viendo allí, tiene un costo de 900,000 pesos, para que vayan ubicando el costo de un buen equipo. Es decir, ese equipo trae cámara multiespectral, trae cámara térmica. Bueno, ¿qué se puede hacer con estas cámaras? Pues un conjunto de aplicaciones que son necesarias para la agricultura del futuro o la agricultura de cuarta generación. ¿Y todo a través de qué? A través de las firmas espectrales que tiene cada uno de los elementos que estamos nosotros monitoreando. ¿Qué problema existe? ¿Cuántas firmas espectrales tenemos? Realmente muy pocas. Entonces, hay que trabajar en obtener esas firmas espectrales para posteriormente, con el uso de drones, poder entonces detectar zonas que requieran una aplicación de un insumo determinado. Entonces, a manera de conclusión, le pudiera decir que la mecatrónica del 2025 tiene las características que estamos viendo en esta diapositiva y que hemos estado comentando durante toda esta presentación. Entonces, ¿cuál es la idea? Que las máquinas poco a poco vayan entrando al campo y los agricultores vayan haciendo otras labores que no son las que hacían antes, labores más humanas, labores que realmente puede hacer un agricultor sin perjuicio a su salud, con lo que se llama hoy en día, con una mejor calidad de vida. Entonces, ¿qué tenemos para trabajar? Pues un sinfín de oportunidades, como le he estado comentando, donde tenemos diferentes áreas de oportunidad. Y en el área de la robótica agrícola, creo que ustedes
van a ser muy buenos para aportar y llevar a cabo nuevas soluciones. Entonces, pues, con esta diapositiva concluyo. Muchas gracias, jóvenes, por la paciencia y estoy a su disposición. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nos habló de todo esto con respecto a la agricultura y todo esto, pero bueno, por lo que yo entiendo, esto ya se practica en otros países, aquí en México apenas va avanzando. Como, ¿qué programas se pueden adaptar para que esto se pueda llevar a cabo aquí? Realmente sabiendo que muchos de los agricultores que nosotros tenemos en nuestras regiones pues carecen de los recursos limitados. ¿Con qué vamos a empezar con respecto a esta evolución? Sí, hay muchos países que han avanzado un poco más en este campo de la agricultura de precisión. ¿Y qué han hecho? Por ejemplo, España lo que hace es que se han agrupado en empresas que dan el servicio. Una plática que tenía hace un momento era la siguiente, es decir, este proyecto muy bueno, felicito a la estudiante de doctorado, que le preguntaba igualmente, ¿cuál es el costo? Realmente el costo, aunque sea bajo, es prohibitivo para un productor de pequeña escala. Sin embargo, si tenemos asociaciones o empresas que permitan brindar ese servicio, ese costo se va a minorar. Por otro lado, hay países como Japón, que son excepciones muy pequeñas, donde se aplica este tipo de tecnología. Ahora bien, ¿dónde yo empezaría? Lo primero es detectando qué tan variable es mi parcela o no. El por qué es sencillo. Si mi parcela no es variable, ¿para qué me meto en un problema de este tipo? Donde la inversión inicial pues, es algo alta. Si mi parcela es variable y yo voy a obtener mi rendimiento potencial, entonces es donde entra esta tecnología. ¿Por qué? Porque si yo aplico, como le decía, una dosis homogénea o aplico insumos de forma homogénea, yo voy a tener una parcela variable, zonas con mayor rendimiento, zonas con menor rendimiento y zonas con rendimiento medio. Entonces estoy perdiendo desde el punto de vista económico, eso realmente es pérdida para el productor. En el caso de aplicar la tecnología, ya tenemos sistemas de guiado. Los sistemas de guiado es una buena tecnología porque nada más haga un cálculo sencillo. Un operador, el más experimentado, un error, 5 centímetros en cada surco, una hectárea sembrada 75 centímetros, ¿cuánto dejó de sembrar? Entonces, un sistema de guiado es una buena inversión. Otra inversión ya a más largo plazo serían los monitores de rendimiento. Los monitores de rendimiento porque te van a dar una idea de cómo está la variabilidad de la producción en tu parcela y en base a eso, entonces tú vas a definir zonas homogéneas y sobre esas vas a trabajar. Entonces no necesitas una máquina moviéndose por todo el campo, sino necesitas determinar esas zonas, que son los sitios específicos o micrositios de una parcela donde vas a hacer estudios, donde le vas a pedir a un laboratorio de suelo, de tanto que hay en el país, que digan qué dosis deben aplicar ahí. Entonces, por ahí yo empezaría. Ya después, si es más dinero, pues entonces empezaría a meter todo lo que son las máquinas de aplicación material. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo no tengo una pregunta.
Nos han mencionado, bueno, estos de otros países, estos proyectos que han hecho otros países. ¿Hay un proyecto que ha empezado México en esta categoría? México, ¿qué ha hecho? Mira, en el caso no, si hay resultados. Por ejemplo, el CIMI, que es el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, ha trabajado con los principios, son los sensores para detectar el estado de urgencia o el estado que se encuentra en la planta, es decir, la salud de la planta. Lo ha usado, pero de forma manual. Hay empresas, por ejemplo, como GPS y Láser, que venden algunos kits, pero por ejemplo, venden kits para modificar máquinas que ya están hechas. Como, digamos, ver en una sembradora que está cayendo la semillita, ¿no? Pero realmente yo creo que como avances buenos, pero como tecnología, dista mucho de lo que queremos. En Chapingo se han hecho algunos trabajos muy pocos. Al rato el maestro Gui les va a comentar de algunos utilizando inteligencia artificial. Y por otro lado hemos trabajado lo que es el uso de las máquinas combinadas de precisión, como la que les mostré, la case, generando mapas de rendimiento. Hemos trabajado sistemas de guiado y hemos trabajado en algún diseño, digo diseño, porque no hemos podido concluir todavía una máquina, nos falta el sistema electrónico y ya completar la máquina para el monitoreo de propiedades del suelo, específicamente la conductividad eléctrica del suelo. En eso hemos trabajado. Y bueno, la modelación es algo que se ha abordado en diferentes instituciones, pero yo le pondría dos comillas. ¿Por qué? Porque la modelación la vemos de un conjunto de datos pequeños. ¿Qué pasa si trabajamos con un Big Data? ¿Qué pasa con el modelo? ¿Qué pasa con el equipo de cómputo que tenemos? Entonces, yo veo que hay que ir trabajando hacia ese nivel. Es decir, información en la nube, vamos a procesarle que me digan cómo está el cultivo en cada momento, cómo están mis vacas en cada momento, etc. Entonces, realmente se ha trabajado de forma puntual, pero no de forma, o muy poco de forma parcial. Es lo que quisiera comentar. Respecto a Sonora, Sinaloa y Sonora se ha utilizado sistemas de guiado, se ha utilizado la cosechadora y bueno, se me olvidaba, se ha utilizado también en Chapingo, en algunos lugares, lo que es la nivelación GPS, igualmente escala. Estamos hablando de una nivelación láser de unos 300,000 pesos, una nivelación GPS de más de $1 millón de pesos. Yo tengo una pregunta. Y bueno, en los costos de mantenimiento, yo que tenga entendido, el mantenimiento agrícola que se utiliza en México es caro. ¿Cuáles son los sectores socioeconómicos? Porque usted nos comenta de las grandes potencias. Yo sé que la gente agrícola dedicada ahí en ese campo laboral tiene la sustentabilidad para dar un mantenimiento a esa maquinaria. Pero si lo involucran aquí en México, ¿cómo tienen ese análisis? O sea, ¿cómo...? Yo también he tenido que la gente del campo también tiene escaso recurso. Entonces, ¿cómo tienen esos estudios? Mira, con respecto al mantenimiento, sí hay algunos estudios, sobre todo las empresas que se encargan de la comercialización de los productos, ya que como son equipos especializados, no cualquiera puede abrir un equipo y meter la mano. ¿Cuál es el problema fundamental del mantenimiento? Yo diría que más que el costo es la cultura del mantenimiento. Es decir, no estamos acostumbrados a darle mantenimiento a un equipo. Algo tan sencillo,
muchos de ustedes tienen computadora, ¿cuánto le dan mantenimiento? Creo que 2 o 3. Entonces, ¿qué significa? Que eso mismo se traduce a campo. ¿Qué estamos viendo? En el caso de la maquinaria agrícola, las empresas distribuidoras son las que están dando el servicio y generalmente no tenemos problemas en cuanto a ese servicio. En el caso del servicio de máquinas de este nivel, sí es bastante caro y yo creo que es difícil de poder cubrir por un productor. Por ejemplo, nosotros tuvimos un problema de un sensor de detección de metales en una máquina forrajera, 40.000 pesos, así de cash, la imagen. Cada desconfiguración de la máquina tiene que venir el especialista y hay que pagarlo. Entonces, ¿qué significa? Que realmente el costo de mantenimiento, aunque son sistemas, generalmente los sistemas electrónicos deben ser sellados para que no afecte el polvo, no afecte otro tipo de inclemencias. Hoy en día es bastante caro. Por ejemplo, les puedo decir que lo que es a veces la configuración del sistema GPS, de la niveladora, de la GPS, es un problema. Porque el costo de mantenimiento es uno. El otro detalle es qué tiempo demora ese especialista, que casi es único, en venir a darte servicio. Entonces, ¿por qué lo digo? Nivelación GPS, trimble. Trimble, ¿qué sucede? Hay un especialista en eso, hay un especialista en láser y GPS, y hay varios. Entonces, realmente es un tema que hay que seguir trabajando. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Cuál es el tiempo aproximado en promedio de lo que se lleva, para que se lleve a cabo un proyecto de este? Mira, un proyecto como el que demostré de Reino Unido, estamos hablando de más de 5 millones de euros. Yo creo que nosotros debemos empezar con proyectos más pequeños. Por ejemplo, te voy a exponer algunos resultados que se han obtenido en nuestro trabajo de tesis, en los trabajos desarrollados por él como investigador. Pero ¿dónde está el problema? Que el tiempo no lo podemos medir en una persona, hay que medirlo con una línea de investigación. Es decir, si yo voy a hacer una máquina o un robot para fumigar, y yo empiezo con varios estudiantes, empiezo con estudiantes, ese tiene un límite, sigo con otro, o incorporo estudiantes de maestría, de doctorado, profesores. Entonces, en México, ese potencial lo tenemos. ¿Cuál es la gran diferencia que hemos visto? Nosotros somos capaces de tomar lo que tenemos, y el extranjero requiere un sensor de 4 millones de pesos. Esa es la diferencia. Entonces yo creo que esto va a depender de la magnitud del proyecto, va a depender del alcance, del potencial de los equipos que estén trabajando, y sobre todo, yo les diría que si van a trabajar proyectos como tesis, tienen el tiempo suficiente para hacer titularse al menos 6 meses. Por supuesto, no vas a acabar tú, pero con tareas. La Universidad Politécnica de Tulancingo otorga el presente reconocimiento al doctor Gilberto de Jesús López Campstein
por haber impartido la conferencia Impacto de la mecatrónica en la agricultura de cuarta generación. Universidad Politécnica de Tulancingo. Líderes construyendo su futuro.